Siempre me han dado miedo los payasos. No es un temor cualquiera, es una sensación profunda, una punzada que siempre he sentido desde niño. Así que cuando mis amigos sugirieron que entráramos al viejo circo abandonado en las afueras de la ciudad, me reí sin ganas, más por ocultar el terror que se me subía a la garganta que por disfrutar el chiste. Insistieron, y aunque tenía un mal presentimiento, acepté con el estómago encogido. El edificio era un cadáver arquitectónico, los muros pintados de colores desvaídos y desgastados, cubiertos de grafitis y moho. Las puertas del circo estaban entreabiertas, como una boca que invitaba a entrar y ser devorado. Cuando cruzamos el umbral, el aire se volvió más denso, impregnado de polvo y un olor rancio, como de madera vieja y tela podrida. Sentí que todo el lugar nos observaba. Caminamos despacio, nuestras linternas iluminando los restos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de risas y gritos de emoción. Viejos carteles, pegados torpemente a las paredes, mostraban sonrisas pintadas, ahora desfiguradas por el paso del tiempo. Algunos espejos rotos reflejaban fragmentos de nosotros mismos, multiplicando el miedo en nuestros rostros. En las esquinas, disfraces de payasos colgaban como cuerpos enredados en el polvo y las sombras, quietos pero amenazantes. Mientras avanzábamos hacia lo que parecía el centro del antiguo escenario, un sonido rompió el silencio, un lento aplauso que resonó con eco, rebotando de un lado a otro, como si el edificio despertara y se burlara de nuestra presencia. Sentí que la sangre me hervía de miedo, y un nudo se apretó en mi garganta. Las linternas comenzaron a temblar en nuestras manos. El aplauso se detuvo, y desde la oscuridad, una voz ronca se deslizó, helándome la piel: bienvenidos al espectáculo. Mi corazón casi se detuvo. Busqué con la linterna el origen de la voz, pero no vi nada más que vacío y sombras deformes. Uno de mis amigos soltó una risa nerviosa, intentando mantener la calma, pero todos sabíamos que algo estaba terriblemente mal. De pronto, lo vimos. Un payaso. Pero no era un disfraz abandonado, sino un hombre con maquillaje descascarado y ropa vieja y mugrienta que parecía fusionada con su piel. Sus ojos, dos pozos oscuros, brillaban de una manera antinatural. Antes de que pudiéramos reaccionar, dio un paso hacia nosotros, y comenzamos a correr. El edificio parecía vivo, confabulado con él. Cada pasillo al que girábamos se cerraba de golpe, y cada intento de encontrar una salida nos llevaba a un nuevo callejón sin salida. La risa del payaso, un sonido bajo y gutural, se hacía más y más fuerte, como si disfrutara de nuestra desesperación. Se movía con una facilidad escalofriante, como si conociera todos los rincones de ese lugar. Tal vez nunca lo había dejado. Mi respiración se volvió errática. Tropecé varias veces, y el miedo me hizo casi perder la razón. Finalmente, vi una ventana rota y, sin pensarlo, salté al vacío. El golpe fue brutal, pero estaba fuera, sintiendo la nieve fría en mi piel y el aire helado que quemaba mis pulmones. Me giré, esperando ver a mis amigos a mi lado, pero no había nadie. Desesperado, corrí al escaparate de una vieja tienda cercana que todavía mostraba recortes antiguos de noticias del circo. Fotos de rostros felices, familias que habían venido a disfrutar del espectáculo. Pero conforme mis ojos se enfocaron, noté algo extraño. Había una sección que mostraba las caras de los desaparecidos. Mi estómago se hundió, reconocí los rostros de mis amigos, sonriendo en blanco y negro. El miedo me hizo retroceder, y entonces vi mi propio reflejo. ¿Hasta dónde me había seguido el payaso? O peor aún, ¿podría escapar alguna vez de este espectáculo olvidado? Trabajé como guardia de seguridad en un gran centro de entretenimiento, un lugar siempre lleno de risas infantiles, globos de colores y música alegre que se repetía hasta el cansancio. Cada fin de semana se organizaban fiestas infantiles, y un payaso contratado animaba el evento con chistes y trucos inofensivos.
La rutina era predecible, y aunque las fiestas a veces se hacían interminables, no esperaba nada fuera de lo común. Hasta aquel día. Desde el momento en que vi al payaso, supe que algo andaba mal. Llegó vestido con un traje arrugado y colores desvaídos, el maquillaje blanco mal aplicado, y una sonrisa roja que parecía más una herida que un gesto alegre. Reía con demasiada frecuencia y fuerza, cada carcajada resonando como un eco hueco que hacía que los niños se miraran entre sí, confundidos y asustados. Pero los padres, sentados a lo lejos, pensaron que era parte del espectáculo y no prestaron más atención. El payaso empezó con los trucos habituales, sacando flores falsas de su manga y haciendo aparecer globos torpes. Pero pronto todo se tornó raro, perturbador. De su maletín sacó cuchillos de cocina, que hacía girar en el aire con una facilidad que no parecía propia de un animador corriente. Los cuchillos desaparecían y reaparecían en sus manos, y aunque al principio pensé que eran inofensivos, la tensión en la sala comenzó a hacerse palpable. Unos niños se echaron a llorar, y vi a los padres mirar nerviosos hacia el escenario. Luego, uno de los cuchillos cayó de su mano, clavándose en la madera, y el payaso se rió de manera estridente, como si se estuviera burlando de nosotros. Cuando de la manga de su chaqueta empezó a brotar lo que parecía sangre falsa, formando charcos rojos en el suelo, di un paso adelante. Algo dentro de mí me decía que debía intervenir. Me acerqué al escenario, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando estuve a pocos metros de él, el payaso giró su cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos, pintados con anillos oscuros, me perforaron con una mirada que era más seria de lo que su maquillaje dejaba ver. Se inclinó hacia mí, y con un susurro frío, dijo, «Tengo otro truco, solo para ti». No tuve tiempo de reaccionar. De repente, las puertas del salón se cerraron de golpe, y el sonido metálico de la cerradura se sintió como un golpe en el pecho. La gente comenzó a entrar en pánico, algunos corriendo hacia las salidas, otros gritando y empujándose. Intenté calmar a la multitud, buscar las llaves en mi cinturón, pero mis manos temblaban tanto que las dejé caer al suelo. El payaso desapareció del escenario. Lo busqué desesperado, sintiendo mi garganta seca y el pánico envolviéndome como una niebla. Al girar sobre mis talones, lo vi acercarse desde las sombras, moviéndose sin prisa, su sonrisa pintada aún más espeluznante en el caos. Su traje parecía respirar con él, la tela arrugada moviéndose como un ser vivo. Me sentí atrapado, paralizado por la inminencia de algo terrible que no podía controlar. Cuando la policía finalmente llegó, con las sirenas iluminando la tarde gris, el payaso ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro, como un fantasma que nunca había existido. Pasé horas tratando de explicar lo que había ocurrido, describiendo su rostro, su risa, la manera en que parecía conocer cada rincón del lugar. Días después, me llamaron desde la estación. Me contaron que ese payaso no era un simple animador, era un asesino buscado, alguien que había estado fuera del radar durante 10 años. A pesar de las búsquedas y las noticias, nunca más supimos de él. Pero a veces, en mis pesadillas, lo veo de nuevo, caminando lentamente hacia mí, con esa sonrisa imborrable y los ojos que parecen prometer un truco final. Trabajé como administrador en un pequeño hotel de carretera, un lugar que siempre olía a café rancio y desinfectante barato. Las noches eran largas y solitarias, el silencio interrumpido solo por el zumbido de las máquinas expendedoras y algún huésped ocasional que se quejaba de las luces parpadeantes. No había visto casi nada fuera de lo común en mis años allí, hasta que apareció él. El payaso llegó una noche lluviosa, sin reservas, con el maquillaje corrido por el agua y un traje que alguna vez debió haber sido colorido, ahora deslucido y desgastado. Pidió una habitación sin levantar la voz, sus ojos serios contrastando con la sonrisa pintada en su rostro. Cuando se giró y subió las escaleras hacia el segundo piso, una sensación de inquietud se instaló en mi estómago.
Algo en la manera en que sus pasos resonaron en el pasillo me hizo sentir que esa noche sería diferente. Una hora después, reapareció. Sin razón aparente, bajó las escaleras y se sentó en una de las sillas del vestíbulo, mirándome fijamente desde el otro extremo de la recepción. Intenté ocuparme, revisando el registro y organizando papeles que no necesitaban ser organizados, pero podía sentir sus ojos en mi nuca, siguiendo cada movimiento. No dormía, no hacía nada. Solo me observaba, y la sonrisa pintada se transformaba en algo siniestro cuanto más tiempo pasaba. Con cada hora que avanzaba en la madrugada, el payaso volvía a aparecer. A veces caminaba lentamente por el vestíbulo, como un depredador acechando. En otras ocasiones, simplemente se quedaba sentado, tamborileando los dedos sobre los reposabrazos, cada golpe sonando como un reloj de cuenta regresiva. Mi nerviosismo se volvió insoportable. Salí del mostrador más de una vez para asegurarme de que las puertas principales estuvieran cerradas, que las cámaras de seguridad aún funcionaran. A las 3 de la mañana, lo vi hacer algo que heló mi sangre. Pasó de puntillas por el pasillo de las habitaciones de los huéspedes, deteniéndose frente a cada puerta. Llevaba una pila de máscaras de payaso, y una por una, las deslizó por debajo de las puertas, con una precisión metódica y escalofriante. Quise gritarle, detenerlo, pero algo en su manera de moverse me dejó paralizado. Se movía como si hubiera hecho esto antes, como si cada gesto estuviera coreografiado de antemano. Cuando finalmente regresó al vestíbulo, tenía un cuchillo en la mano. Era un cuchillo de cocina, grande y reluciente, como si lo hubiera sacado de una pesadilla. Se acercó al mostrador, y aunque no dijo nada que pudiera oírse, sus labios pintados parecían susurrar una amenaza. Todo mi cuerpo temblaba mientras retrocedía, buscando a tientas mi teléfono para llamar a la policía. Pero para cuando llegaron, el payaso se había desvanecido en la oscuridad, dejando solo su rastro de máscaras por todo el hotel. A la mañana siguiente, con el sol apenas levantándose sobre la neblina, supe la verdad. El jefe de la policía local se quedó un momento, mirándome con un semblante que no olvidaré jamás. Me contó que hacía 10 años, en ese mismo hotel, había ocurrido un asesinato en masa. Un hombre disfrazado de payaso había dejado máscaras debajo de las puertas de las habitaciones antes de atacar. Todas las víctimas habían encontrado una de esas horribles sonrisas bajo sus puertas antes de morir. Esa revelación me dejó frío. Miré el vestíbulo vacío, las marcas de agua aún secándose en el suelo, y pensé en aquellos ojos que me habían seguido durante la noche. 10 años después, el payaso había regresado. Pero esta vez, me pregunté, ¿quién sería la próxima víctima? O, peor aún, ¿cuándo volvería a ver su sonrisa pintada en la oscuridad? Fue una de esas noches en las que el aire parecía estar cargado de algo extraño, como si la oscuridad misma susurrara secretos olvidados. Mis amigos y yo, buscando una aventura diferente, decidimos pasar la noche en el viejo parque de atracciones abandonado al borde de la ciudad. El lugar había estado cerrado durante años, y los rumores y leyendas urbanas se acumulaban en su memoria como telarañas. La más perturbadora de ellas decía que los payasos de la atracción de circo nunca habían salido del parque. Cuando cruzamos las verjas oxidadas, el ambiente se sintió pesado, casi opresivo. La luna apenas iluminaba los restos de los juegos mecánicos, las jaulas vacías de los animales que alguna vez rugieron y la carpa del circo, que aún se mantenía en pie, pero de forma endeble, como una ruina que se negaba a caer. Al principio, todo parecía una broma divertida, reímos, hicimos comentarios estúpidos, y uno de mis amigos, Danny, intentó trepar un viejo juego de cuerdas que crujió como si fuera a desmoronarse. Pero la risa se nos congeló cuando escuchamos el sonido. Una risa, aguda y enfermiza, proveniente de la oscuridad del pabellón donde alguna vez se celebraron los espectáculos de circo. Me giré hacia donde venía el ruido, con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho.
No había nada visible, solo sombras profundas y el eco de ese sonido, como si se estuviera riendo de nuestra presencia. Nos acercamos, porque a esa edad el miedo y la adrenalina se mezclan y te empujan a hacer cosas estúpidas. Entramos en el pabellón, iluminando con nuestras linternas los trajes de payaso tirados por el suelo, maniquíes que yacían en poses grotescas, como si hubieran sido abandonados en mitad de una actuación macabra. Me invadió una sensación helada, la clara impresión de que alguien, o algo, nos estaba observando desde las sombras. Entonces, Danny desapareció. Fue tan rápido que apenas lo procesamos, un grito ahogado, el crujido de la maleza, y de repente ya no estaba con nosotros. Corrimos hacia el lugar donde había estado, pero no encontramos nada, solo su teléfono tirado en el suelo. La pantalla seguía encendida, mostrando un video que había comenzado a grabar justo antes de desaparecer. Lo miramos con manos temblorosas. En el video, Danny corría, su respiración agitada y el temblor de la cámara dejando imágenes distorsionadas. De repente, se veía un destello de pintura blanca, un rostro con maquillaje de payaso que se movía rápidamente, siguiendo a Danny con movimientos imposibles, como un depredador jugando con su presa. La risa que escuchamos antes resonaba en el fondo, pero esta vez era más cercana, más personal. Un segundo después, la imagen se cortó. Nos invadió el pánico. Nadie tenía que decir nada, empezamos a correr como si nuestras vidas dependieran de ello. No sabíamos a dónde íbamos, solo que necesitábamos salir de allí. Los viejos caminos del parque eran un laberinto, y todo lo que me rodeaba parecía conspirar para detenernos, ramas que me arañaban la piel, charcos que parecían abrirse a propósito. Pero lo peor era sentir esa mirada detrás de nosotros, esa presencia que no podíamos ver, pero que estaba ahí. Finalmente, tropezando y jadeando, encontramos la salida. Nos detuvimos solo un momento, el suficiente para mirar hacia atrás. Ahí estaba, de pie en la entrada del parque, un payaso. Su traje estaba polvoriento y roto, y en su mano sostenía un viejo sombrero, uno de esos donde el público arrojaba monedas. No hizo ningún movimiento, solo se quedó allí, observando, como si esperara algo más de nosotros, algo que no le habíamos dado. Salimos corriendo a la carretera, sin mirar atrás. El parque cerró definitivamente unos días después, como si el lugar mismo hubiera decidido sellar sus secretos para siempre. Pero a veces, en noches de tormenta, todavía imagino ese payaso de pie en la entrada, esperando, siempre esperando, con una risa que nunca dejará de perseguirme. Ser taxista en la ciudad significaba largas noches conduciendo por calles desiertas, recogiendo pasajeros de bares y clubes. La rutina se volvía monótona y, con el tiempo, aprendí a no hacer demasiadas preguntas. Pero nunca olvidaré la noche en la que mi trabajo se tornó en una pesadilla de la que aún no me he recuperado. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando vi a un hombre de pie en la esquina de una calle desierta, bajo una farola parpadeante. Llevaba un disfraz de payaso, un traje arrugado de colores apagados, maquillaje blanco que comenzaba a agrietarse y una sonrisa pintada de rojo que parecía desdibujada. Levantó la mano, y algo en la manera en que lo hizo me puso tenso, pero frené de todos modos. Era mi trabajo, después de todo. Subió al taxi sin decir una palabra al principio, solo se acomodó en el asiento trasero. Cuando le pregunté a dónde iba, respondió que iba a una fiesta y me dio una dirección en las afueras de la ciudad. Sin embargo, algo en su voz, esa calma antinatural, me hizo sentir incómodo. Cuando lo miré por el retrovisor, noté que sus ojos eran extrañamente vacíos, como si no hubiera nada detrás de esa máscara de carne y pintura. El viaje comenzó en silencio, pero pronto el payaso empezó a hablar. Me dijo que conocía muchos secretos, secretos sobre la gente que él encontraba. Hablaba sin emoción, con una frialdad que me hacía apretar el volante. Entonces comenzó a describir cosas sobre mí,
detalles que no debía conocer, dónde vivo, cómo es mi casa, los nombres de mi esposa y mis hijos. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mis nudillos estaban blancos, agarrando el volante con fuerza. El aire en el taxi se volvió opresivo, como si algo invisible estuviera aplastándome el pecho. A cada palabra que decía, el payaso hacía que mi corazón latiera más rápido. Quise detenerme, pedirle que bajara, pero mi voz no salía. Era como si algo me paralizara, como si el miedo me hubiera robado el control de mi propio cuerpo. Finalmente, me pidió que detuviera el auto frente a una casa abandonada al final de una calle oscura, donde las sombras de los árboles parecían alargarse como garras. «Espera aquí», dijo mientras salía del taxi. Se adentró en la oscuridad, y me quedé allí, con el motor en marcha, observando las ventanas rotas de la casa y preguntándome si debía irme. Pero algo me retenía. Una sensación indescriptible, como si el payaso aún estuviera sentado a mi lado, vigilándome. Pasaron minutos, que se sintieron como horas, y finalmente decidí salir a buscarlo. No había señales de él en el interior de la casa. Las habitaciones estaban vacías, llenas de polvo y silencio, como si nadie hubiera estado allí en años. Regresé al taxi, con un nudo de miedo en el estómago, y fue entonces cuando lo vi, una nariz de payaso roja, reluciendo en el asiento trasero. La toqué con manos temblorosas, y sentí un asco inexplicable, como si estuviera maldita. A la mañana siguiente, no pude quitarme la sensación de encima. Encendí el televisor, y las noticias mostraron algo que me dejó helado. En la misma casa donde había dejado al payaso, habían encontrado un cuerpo. Era un hombre que se parecía exactamente a mi pasajero, con el maquillaje de payaso aún en su rostro. Pero los forenses decían que llevaba muerto varios días. Nunca volví a trabajar en el turno de noche. Y cada vez que cierro los ojos, sigo viendo esa nariz de payaso, abandonada en mi taxi como una broma macabra, recordándome que hay secretos que es mejor no descubrir. Trabajé como guardia nocturna en un circo antiguo, un lugar que tenía más de leyenda que de espectáculo. Las carpas estaban desgastadas por el tiempo, y los remanentes de viejas actuaciones aún se aferraban al ambiente, el crujir de las sogas, el olor rancio de la madera y el eco de risas que alguna vez fueron reales. Pero lo más perturbador de mi turno era el armario donde se guardaban los disfraces de payaso. Siempre faltaba uno de ellos. Cada noche, hacía mi ronda y contaba los trajes colgados en el armario, cada uno con su cabello de colores y sus enormes zapatos colgando desordenados. Uno siempre estaba ausente. Al principio pensé que era un descuido, tal vez una broma de los trabajadores del circo. Pero cuando fui a investigar, nunca encontré nada fuera de lugar. Las noches eran largas y solitarias, y a veces, entre el sonido del viento rasgando las lonas y el crujir de las estructuras oxidadas, empezaba a escuchar susurros. Eran apenas murmullos, palabras ininteligibles que parecían desplazarse por las sombras. Una noche, mientras caminaba por el pasillo vacío, vi el traje de payaso moviéndose ligeramente, como si alguien lo hubiera tocado y todavía estuviera vibrando. Mi linterna se tambaleó en mis manos, y me quedé congelado, tratando de convencerme de que era el viento. Pero el viento no deja notas, ni me hace sentir observado. El colmo fue una noche particularmente fría. Al llegar a la entrada principal, noté una figura inmóvil, de pie bajo la tenue luz de una farola que parpadeaba. Era alguien con un traje de payaso, completo, la cara pintada en blanco, la enorme sonrisa roja y los ojos oscuros como abismos. Me miraba sin moverse, y sentí como mi estómago se contraía de terror. Me froté los ojos, parpadeé, pero seguía allí. Intenté caminar hacia él, como si enfrentarlo fuera la solución, pero entonces la figura se giró y comenzó a correr hacia mí. Mis piernas se movieron antes de que mi mente pudiera reaccionar, y corrí tan rápido como pude por el terreno desigual del circo.
Podía oír el sonido de esos zapatos de payaso golpeando el suelo detrás de mí, y una risa baja que hacía que el aire se sintiera más frío, como si la noche se cerrara sobre mí. Cuando finalmente llegué al pequeño edificio de la oficina, jadeando y con el corazón en la garganta, encontré una nota sobre mi escritorio. El papel temblaba en mis manos mientras lo leía. Viste algo que no deberías haber visto. Las letras eran torpes, como garabatos de un niño, pero lo que me heló la sangre fue el olor a maquillaje y sudor que impregnaba el papel, un olor demasiado real, demasiado humano. Esa fue la última noche que trabajé allí. Entregué mi renuncia al amanecer, incapaz de explicar lo que había vivido. Mis compañeros se rieron y dijeron que tenía la mente frágil, que los rumores del circo me habían afectado demasiado. Pero no podía olvidar esos ojos, vacíos y oscuros, que se habían fijado en los míos. Cuando subí a mi auto esa mañana, me prometí que nunca volvería. Pero mientras ajustaba el retrovisor, noté algo que no estaba allí antes. Una pequeña bola roja, una nariz de payaso, colgaba del espejo, balanceándose suavemente con el movimiento del vehículo. La toqué con dedos temblorosos y el pánico se arrastró por mi espalda. A veces, todavía escucho risas en la oscuridad y me pregunto si ese payaso algún día volverá a buscarme. Porque en mi mente, el circo nunca se ha cerrado realmente. El nuevo vecino se mudó un martes, arrastrando cajas al pequeño apartamento frente al mío. No le presté mucha atención al principio. Vivir en un complejo de apartamentos significaba ver caras nuevas y perder otras sin demasiado drama. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, algo perturbador comenzó a filtrarse por las delgadas paredes, la música de un viejo carrusel, la melodía alegre y distorsionada de un espectáculo de circo abandonado. Me giré en la cama, molesto, tratando de ignorarlo, pero la música fue seguida por algo peor, una risa de payaso. Estridente, desquiciada, como si alguien se estuviera riendo desde el fondo de un abismo. Durante los días siguientes, la música y la risa continuaron, cada vez más altas y frecuentes. Me despertaba en medio de la noche, sintiendo esa risa clavarse en mi cabeza como un cuchillo. A veces, incluso me parecía escuchar pasos suaves en el pasillo, el sonido de zapatos grandes arrastrándose por el suelo. Era inquietante, pero no quería ser el vecino entrometido que se queja sin motivo suficiente. Me dije que no era mi asunto. Pero una noche, volviendo del trabajo, noté algo raro. La puerta de su apartamento estaba entreabierta y una luz parpadeante iluminaba la entrada. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza. Una parte de mí sabía que no debía cruzar ese umbral, pero la curiosidad y el miedo formaron una combinación irresistible. Empujé la puerta. Lo que vi dentro hizo que mi sangre se congelara. Las paredes del apartamento estaban cubiertas de fotografías, cientos de imágenes de personas aterrorizadas, con los ojos abiertos de par en par y bocas torcidas en gritos de pánico. Algunas eran imágenes antiguas, descoloridas, como si hubieran sido arrancadas de periódicos viejos. Otras parecían tomadas recientemente, casi como si hubieran sido capturadas en secreto. Y había máscaras de payaso colgadas en las paredes, alineadas una junto a la otra, con ojos vacíos que parecían seguirme mientras avanzaba. Me quedé sin aliento, y fue entonces cuando escuché el sonido que me hizo girar, la puerta cerrándose detrás de mí. El clic del cerrojo resonó como una sentencia. Me di la vuelta, y allí estaba él. Mi vecino, ahora maquillado como un payaso, piel pintada de blanco, una sonrisa roja grotesca y ojos desquiciados que brillaban bajo la tenue luz. En su mano, un cuchillo largo y afilado. El miedo me dejó paralizado solo un segundo, pero fue suficiente para sentir cómo mi mente se desmoronaba. La risa de payaso que tanto había escuchado resonó en el apartamento, pero esta vez estaba mucho más cerca, saliendo de su garganta. Mi instinto de supervivencia me empujó a actuar, lancé un mueble hacia él y corrí,
golpeando las paredes en mi desesperación. Logré abrir la puerta y salir corriendo al pasillo, gritando a todo pulmón. Los vecinos salieron, las luces se encendieron y alguien llamó a la policía. Pero cuando los agentes llegaron, mi vecino ya no estaba. Desapareció sin dejar rastro, llevándose consigo todo lo que había en ese espantoso apartamento. Solo quedaron las paredes desnudas, como si nunca hubiera vivido allí. Días después, me enteré de que la policía había estado buscándolo durante años. Era un hombre peligroso, vinculado a desapariciones y casos sin resolver, alguien que se escondía tras la máscara de un payaso. Intenté seguir adelante, pero mi tranquilidad nunca volvió. Una mañana, al abrir las cortinas de mi ventana, vi algo que me heló hasta los huesos, una pequeña pelota roja de goma, de esas que los payasos usan en la nariz, descansaba perfectamente colocada en el alféizar. Un recordatorio silencioso de que, aunque se había ido, aún sabía dónde vivía. Mi hijo siempre le ha tenido miedo a los payasos. Desde que era pequeño, cualquier figura con una sonrisa pintada y maquillaje exagerado le causaba un terror inexplicable. Pero para su 7º cumpleaños, decidimos enfrentar ese miedo de la manera más inocente posible, contratando un payaso para el espectáculo. Queríamos que se riera, que lo viera como algo divertido. Nunca pensé que sería una decisión que me perseguiría. El payaso llegó puntual, vestido con un traje perfectamente planchado y con colores que parecían demasiado brillantes bajo el sol de la tarde. Pero había algo en su presencia que me incomodó de inmediato. El maquillaje estaba aplicado con una precisión casi antinatural, y su sonrisa, aunque pintada de alegría, no alcanzaba sus ojos. Me repetí que solo era mi imaginación, que debía relajarme. Sin embargo, pronto noté que había algo más. El payaso sabía los nombres de todos los niños, incluso de aquellos que no habían sido presentados formalmente. Los llamaba uno por uno, como si los conociera desde hace tiempo. También contaba historias que eran raras, relatos que no habíamos escuchado antes, llenos de detalles oscuros que parecían inadecuados para una fiesta infantil. La manera en que se movía era inquietante, sus gestos exagerados parecían cuidadosamente coreografiados para llamar la atención de todos. Pero no era una diversión natural, había algo obsesivo en él. Los trucos, que en un principio deberían haber sido divertidos, comenzaron a volverse perturbadores. Sacaba flores de su manga que se marchitaban de inmediato, y en un juego con globos, estos explotaban de repente, asustando a los niños. Pude sentir la atmósfera cambiar. Las risas se volvieron incómodas, y algunos niños comenzaron a buscar a sus padres, nerviosos. El payaso parecía disfrutarlo, sus ojos oscuros observando cada reacción con una atención inquietante. Me sentí culpable por no haber intervenido antes, pero lo que realmente me hizo reaccionar fue cuando entré a la sala de juegos y vi al payaso inclinado sobre mi hijo. Estaba susurrándole algo al oído, con una calma perturbadora, mientras mi hijo se quedaba paralizado, mirando fijamente al suelo. Mi corazón se detuvo por un momento. Quise gritar, correr hacia ellos, pero el miedo me hizo moverme en cámara lenta. Cuando llegué hasta donde estaban, el payaso me miró, con esa sonrisa pintada inmutable, y simplemente se alejó, casi deslizándose. Tomé a mi hijo en brazos, sintiendo su cuerpo temblar, y lo abracé con fuerza, tratando de calmarlo. Pero la extraña sensación de peligro no desapareció. Después de eso, el payaso se despidió de todos, con una reverencia que parecía más una burla que un gesto amable. Los otros padres y yo no sabíamos cómo reaccionar, la tensión se había infiltrado en el aire como un veneno invisible. Desapareció entre las sombras del atardecer, y aunque todos intentamos fingir que la fiesta continuaba, algo se había roto. Más tarde, cuando la policía vino a hablar conmigo, me sentí mareado. El verdadero payaso, el que habíamos contratado, había sido encontrado muerto en su auto la noche anterior a la fiesta.
Un accidente sin testigos, dijeron, pero no explicaron cómo el hombre que había aparecido en la fiesta conocía cada detalle de nuestras vidas, cada nombre y cada secreto. A veces, en las noches en las que todo parece tranquilo, me despierto sobresaltado, sintiendo todavía esa mirada, esos ojos que no sonreían. Porque aunque el payaso se fue, una parte de mí siente que sigue observando, esperando, y que quizá nunca nos dejó realmente. Era una noche fresca y tranquila, la clase de noche en la que uno disfruta de caminar solo por el parque. Las luces de los faroles creaban islas de claridad entre las sombras que se extendían como un manto alrededor de los caminos de tierra. Me gustaba cortar por el parque, ahorraba tiempo en mi trayecto a casa y, normalmente, no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, aquella noche todo cambió. Pasaba junto a un kiosco abandonado cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Un hombre disfrazado de payaso estaba de pie junto a la estructura, rompiendo con violencia algo en el mostrador. Las manos le temblaban, y aunque la pintura de su rostro debería haberle dado un aire cómico, el efecto era completamente opuesto. Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza, y la sonrisa roja pintada parecía casi grotesca en la penumbra. Al dar un paso atrás, la madera crujió bajo mis pies, y el sonido hizo que el payaso se girara. Nuestros ojos se encontraron, y sentí que mi sangre se helaba. Su mirada se fijó en mí, y su sonrisa se ensanchó, pero no era una sonrisa amable. Era una advertencia. De repente, comenzó a caminar hacia mí, lento al principio, luego más rápido. No esperé a averiguar qué pretendía. Me giré y corrí, mis pies golpeando el suelo con fuerza mientras sentía la adrenalina ardiendo en mis venas. Podía escucharlo detrás de mí, su risa entrecortada y el sonido de sus zapatos de payaso resonando, un eco grotesco que parecía acercarse cada vez más. De vez en cuando, interrumpía su risa con un silbido alegre, como si estuviera jugando un juego macabro del que no podía escapar. Corrí por los caminos, esquivando bancos y farolas, mi corazón latiendo tan rápido que pensé que me estallaría en el pecho. Pero no importaba cuánto corriera o cuántos giros tomara, él siempre me encontraba, apareciendo en las sombras, cada vez más cerca, siempre silbando y riendo. Sin aliento y desesperado, me refugié en un baño público al borde del parque. Cerré la puerta detrás de mí, intentando recuperar la respiración, y me escondí en uno de los cubículos, mis manos temblando mientras tapaba mi boca para evitar hacer ruido. Podía escuchar mi pulso en mis oídos, el sudor frío empapando mi camisa. Entonces, las puertas del baño chirriaron. Sentí cómo se me congelaba la sangre cuando escuché los pasos lentos del payaso entrando. Golpeaban el suelo de baldosas con un ritmo despreocupado, como si estuviera disfrutando cada segundo. Se detuvo. Luego, uno por uno, comenzó a revisar los cubículos, empujando las puertas con fuerza, haciendo que resonaran en el espacio cerrado. Cada golpe hacía que mi cuerpo se tensara más, el pánico apoderándose de cada músculo. Los pasos se acercaron a mi puerta, y pude ver su sombra bajo el espacio del cubículo. La puerta vibró cuando la empujó suavemente. Me preparé para lo peor, sintiendo como el miedo me dejaba sin aire, pero en ese instante escuché las sirenas de la policía. Gritos y pasos apurados hicieron eco por todo el parque, y el payaso se detuvo. Un segundo después, su sombra desapareció. Salí tambaleándome, todavía temblando, y encontré a los policías revisando el área. Traté de explicarles lo que había ocurrido, la persecución, el payaso. Pero lo que dijeron hizo que el miedo se clavara aún más profundo. El parque nunca había tenido un guardia de seguridad disfrazado de payaso. Nadie debería haber estado allí. Aún hoy, cada vez que paso por ese parque, juro que escucho un silbido lejano, como si alguien todavía estuviera esperando terminar el juego que nunca dejé que concluyera. Después de un largo y agotador turno en la oficina, lo único que deseaba era llegar a casa,
hundirme en el sofá y dejar atrás el estrés del día. Me dirigí al estacionamiento subterráneo, donde mi auto me esperaba como siempre, entre sombras y columnas de concreto que parecían apretarse aún más bajo la luz parpadeante de las lámparas. El eco de mis pasos resonaba en el espacio vacío, una sinfonía inquietante en la oscuridad. Al doblar una esquina, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Bajo una única lámpara que titilaba débilmente, estaba un hombre disfrazado de payaso. Su traje de colores brillantes parecía desentonar con el ambiente opresivo del estacionamiento. Tenía la cara pintada con una sonrisa grotesca y exagerada, pero sus ojos eran fríos y fijos, como si estuvieran vacíos. Me saludó con un movimiento de la mano, lento y casi burlón. Mi primer instinto fue ignorarlo, seguir caminando, pero no pude evitar mirar de reojo. Fue entonces cuando lo noté, se giró y comenzó a seguirme. No era una simple coincidencia, lo hacía con intención, como si supiera exactamente quién era yo. El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras aumentaba el paso, pero él no se quedaba atrás. Cada vez que miraba sobre mi hombro, lo veía acercarse, esa sonrisa pintada más inquietante a cada segundo. Mientras me acercaba a mi auto, el payaso empezó a hablar, pero no de una manera que pudiera oír claramente, sino con una cadencia hipnótica que el eco amplificaba. Contaba historias, susurrando sobre personas que habían desaparecido en ese mismo estacionamiento, trabajadores, conductores, gente que nunca había vuelto a casa. Parecía disfrutar cada palabra, como si la historia que contaba tuviera un final que yo no quería conocer. Corrí los últimos metros hasta mi coche, con el corazón golpeando mi pecho. Saqué las llaves, las manos temblando tanto que casi las dejo caer. Logré abrir la puerta y me metí apresuradamente, cerrando todo de un portazo. Me sentí a salvo solo un momento, hasta que en el espejo retrovisor vi algo que hizo que se me cortara la respiración. El payaso ya estaba dentro del auto, sentado en el asiento trasero. Me miraba a través del espejo, sus ojos brillando con una alegría siniestra. «Vamos al espectáculo», susurró, aunque la palabra se sintió como un cuchillo, helada y afilada. La desesperación se apoderó de mí. Empujé la puerta con fuerza y logré salir, tropezando y cayendo al suelo de concreto. Cuando me giré para mirar de nuevo, el auto estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, y no había rastro del payaso. Me quedé allí, jadeando, sintiendo el frío del suelo en mis manos, mientras intentaba recuperar el control de mi cuerpo. Salí corriendo del estacionamiento, dejando mi coche atrás y sin mirar atrás. No podía entender lo que había pasado, y no quise quedarme para descubrirlo. Al día siguiente, cuando volví acompañado por la seguridad, mi auto había desaparecido. Lo único que quedaba en el lugar donde había estado estacionado era una pequeña nota, pegada al suelo con cinta. Temblé mientras la leía: «Vendrás la próxima vez». Desde entonces, he evitado los estacionamientos subterráneos. Pero a veces, incluso en otros lugares, en noches oscuras cuando menos lo espero, siento una presencia detrás de mí. Y no puedo evitar pensar en esa sonrisa pintada, esperando el momento en que finalmente acepte la invitación al espectáculo. Gracias por ver el video hasta el final. Dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal.